Sigue. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué me hace decir la Biblia? Me hace decir la Biblia, querido hermano, que ustedes han pecado en la vida de mil maneras. Que a veces su conciencia no le deja en paz. Que a veces el diablo te juzga y te condena y te dice: tú ya no tienes perdón de Dios. Ese pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Pero hoy Dios te dice: ten confianza. Te llama. Ve a Jesús. Busca a Jesús. Hay una esperanza. ¿Que abortaste? ¡Ánimo! Dios te puede perdonar. Que fuiste a los brujos, que te prostituiste, que fumaste droga, que hiciste los caminos del mal, mataste, lo que fuera. Dios te dice: levántate, ten confianza, ánimo. Yo soy el Dios de la misericordia. ¿Por qué tienes? Porque el diablo no te quiere soltar. ¿Por qué no vas y te confiesa? Porque el diablo te tiene amarrado. Ánimo, busca al Señor, si se puede. Es el momento. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Ánimo, es que soy un pecador. ¿A mí qué me importa? Es que Cristo me va a rechazar. No, Cristo no te va a rechazar. Venga, niña, dale chance. San Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante. Que no te va a rechazar el Señor, que Él te va más bien a salvar. Eres pecador, baja la cabeza, reconoce tu miseria y busca al Señor. Acude al Señor, porque aquí viene la palabra de Dios. Oiga. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Lea un poquito más atrás, el 9, para que vea qué pasó antes. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Era un ladrón público. Y le dijo: sígueme. Pero a pesar de que era un pecador público, le dijo lo que nos dice hoy a nosotros. Mateo se levantó y lo... ¿Mateo qué? Lo mismo del ciego. Levántate. Y lo siguió. Vamos a seguir a Jesús, no importa que hemos estado todo el tiempo en el camino sin caminar, sin avanzar. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora. Un gran número de ladrones públicos y otra clase de pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús. Bárbaro. Se sentaron a comer en la mesa con Jesús, una parranda de católicos pecadores. Y sus discípulos. Y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto. ¿Qué eran los fariseos? Una secta judía. Las sectas comenzaron a decir. Decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Cómo se explica? Yo me salgo de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores que van a misa a comer con Jesús. ¿Cómo se le ocurre? Largo. Lo decían los fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que hoy los encarnan los protestantes y los que ya están siguiendo el ejemplo de los protestantes. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana a la que necesita médico. No son los protestantes los que necesitan de Dios, sino los enfermos. Los católicos. Por eso vamos a misa.
Por eso nos confesamos, porque necesitamos de Dios. No son los sanos los que necesitan de médico. El ciego estaba enfermo, necesitaba de un médico que lo sanara. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me gusta la misericordia. Más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es que yo me voy a confesar, pero a mí me da pena decirle al Padre los pecados, porque me conoce. Porque ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar el cura? Cuando yo estaba en el seminario nos ponían a lavar los baños. O sea, los seminaristas, esta semana le toca lavar los baños, mañana le toca la otra semana barrer patio, otra semana, nos cambiaban de trabajo. Y cuando nos ponían a lavar los baños, pues uno estaba lavando los baños y venía uno apurado que no aguantaba. Permisito, por favor, que no aguanto más. Acabo de lavar los baños y este sinvergüenza. Bueno, pase que más. Y esperaba uno afuera. Cuando salía uno se metía a seguir lavando el baño, pero no aguantaba. Salve el alma porque el cuerpo ya lo tiene perdido. ¿Y sabe qué decía el seminarista que acababa de salir? ¿Qué cree? ¿Que iba a encontrar olor a flores? El cura sabe que cuando se sienta a confesar es la cloaca espiritual donde va a llegar toda la porquería del mundo que hiede más que cualquier otra cosa. Para eso se ordenó, para eso se preparó, para saber que la gente no va a venir a confesar las cosas buenas, las cosas malas, y él no tiene derecho de juzgar ni condenar. Lo único que tiene que hacer es: y yo de parte de Dios te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Bendito sea mi Dios. ¿Por qué perder esa oportunidad? Es que el Padre va a decir: uy, qué hombre tan pecador, qué mujer tan pecadora. No, el Padre no va a decir eso. Qué hombre más humilde, qué mujer más llena de fe. A pesar de su pecado, bajó la cabeza y confió en Dios. Esta es una santa, este es un santo. Pero es que me da pena, me da cosa que el cura me haga quedar mal. Han de saber que el cura que haga quedar mal a una persona de sus pecados que confesó, comete un pecado tan grave que ningún obispo en el mundo tiene permiso de darle el perdón. Que ningún sacerdote en el mundo tiene permiso de darle el perdón. Ese pecado tiene que confesarlo directamente con el Papa. Eso es inadmisible dentro de la iglesia. Espero que ningún hermano sacerdote haya caído en ese pecado. Porque la iglesia le reserva ese pecado al Papa. Es un pecado fatal, de lo peor pecado que puede cometer el sacerdote. El Papa, en el año de la misericordia, nos dio permiso a algunos sacerdotes para perdonar esa clase de pecado, que se llaman los sacerdotes de la misericordia, de los cuales yo, por gracia de Dios, fui llamado y mandado por el mundo a perdonar los pecados reservados al Papa, a la Santa Sede. Para las personas que no pueden ir a Roma a hablar con el Papa, pues tienen la oportunidad de hacerlo, sea laico o sea sacerdote. Pero para que ustedes capten, sacerdotes que se han dejado matar antes que confesar el pecado del penitente. Mátenme, pero yo no puedo revelar el pecado del penitente. Los han matado, pero no han confesado el pecado que le confesaron a él. Entonces, ¿por qué tener problemas? Es que el diablo no quiere que te liberes, punto. Sigue.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces la Biblia me hace decir que yo no puedo seguir a Jesús si no me quito la capa podrida que tengo encima, llena de caca. No puedo seguir a Jesús. Que yo no puedo seguir a Jesús aceptando el pecado después de saber que es pecado. Yo no puedo decir, es que Jesús tendrá que tener misericordia de mí. Él me tendrá que salvar. Pero yo no voy a dejar el pecado. Yo seguiré viviendo con esta persona, aunque me mande para el infierno, no me importa. Yo a esa persona la amo como si lo hubiese parido, yo no la abandono. Si tengo que abandonar a Dios, no confieso ni comulgo, abandono a Dios. Pero a este hombre no lo abandono. O a esta mujer no la abandono. Porque ese es el príncipe, ese es el Dios de mi vida. Jesús dice, no, quítate la capa, tírala lejos. Que en otras ocasiones, en Mateo capítulo 5, versículo 29, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Más vale entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús me hace decir que Él está dispuesto a atendernos a cada uno de nosotros, particularmente que mi pecado no es el mismo tuyo. ¿Qué quiere que haga por ti? Jesús me invita a mirar mi pecado, no el pecado de los demás. Tu pecado, que no ande mirando el pecado de su esposa, ¿a usted qué le importa? El pecado de su esposa, ¿a usted qué le importa? No se ha metido. Dios no lo nombró juez de su esposa, de su esposo, de su compañero. ¿No? Pero sí me importa mi esposa. O si me importa mi esposo, bueno, si le importa, entonces no lo juzguen, no lo condenen, llámale y dile, mire, esto es pecado, esto está mal, espero que se convierta. Punto, pero no lo juzguen ni lo condenen, ni lo señalen, perdónale y sigue adelante. Que me fue infiel, eso tiene solución, perdona. Perdona y sigue adelante. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces hoy me hace decir la Biblia a mí que si ustedes y yo tenemos fe en Dios y en su palabra, todos al final entre 100 años ya no estaremos aquí. Porque ya hemos pasado la frontera, no para Estados Unidos, hemos pasado la frontera para el reino de los cielos. Y hemos podido lograr la salvación, lo que anhelamos, lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, vivir en la casa del Señor, en el país de la vida, disfrutar de la dulzura del Señor por años sin término. O lo que dice Pablo, Colosenses 3:1 en adelante. Si es verdad que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, para que podamos disfrutar de las cosas celestiales, no de las terrenas, porque las terrenas son pasajeras y las celestes son eternas. Vayamos al encuentro del Señor. Dios nos llama a ser santos. Voy a terminar. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. El llamado que Dios nos hace a todos. Sean santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y para ser santo, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién le toca, la niña? Venga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Si han aceptado la fe, Si han aceptado la fe en la palabra de Dios, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. no se dejen arrastrar por el mundo ni por las pasiones. ¿Qué es las pasiones? Los sentimientos que yo tengo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace, mi voluntad. No se dejen arrastrar, eso los arrastra uno. No se dejen arrastrar por las pasiones. Como lo hacían antes, Como lo hacían antes cuando estaban a lo largo del camino, como el ciego Bartimeo. cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos. Otra vez, si es santo. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos
También los curas tenemos que ser. Y los militares tienen que ser. Y los políticos tienen que ser. Y los carismáticos tienen que ser. Y los cursillistas tienen que ser. Y los seminaristas tienen que ser. Y los legionarios y legionarias tienen que ser. Y todos los creyentes tenemos que ser. Santo no es ser impecable. Eso no existe. Santo es luchar por no pecar y cuando hemos pecado levantarnos. Yo no te condeno, pero vete en paz y no peques más. Otra vez. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. Ahí les dejo la tarea. La tarea que Dios nos deja a nosotros, a todos, a través del Evangelio y a través del gustar y saborear la palabra, una sola es la meta, ser santos. Porque Dios que nos llama es santo. Y podemos ser santos porque Él limpia y perdona nuestros pecados para que seamos santos. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con popote? Papá Dios, gracias. Porque a través de tu palabra podemos enriquecer nuestra vida espiritual. Podemos alimentarnos. Podemos ver cuál es tu voluntad. Podemos comenzar a ver como el ciego Bartimeo y podemos seguirte por tu camino dejando de estar instalado y dejando el manto sucio del pecado que nos agobia. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que de ahora en adelante podamos hacer la lección divina, el empaparnos, el beber de la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Señor, que le demos la importancia de vida a tu palabra, nos aferremos a ella y podamos ver con claridad el camino que nos conduce hacia ti. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Aplauso para nuestro Dios misericordioso, que no nos juzga ni nos condena, sino que nos ama y nos perdona.